Buenas noches, mi nombre es José Franklin Bueso, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Actualmente estoy cursando la clase de Auditoría del Sistema 2 impartida por el ingeniero Guillermo Brand. En calidad de tarea final estoy elaborando este video respecto a las normas internacionales de auditoría. Vamos a comenzar con la NIA 240. Dice que esta NIA trata de la responsabilidad del auditor relacionado con el fraude cuando él está haciendo una auditoría, ¿verdad? Entonces dice que el fraude se puede dar por dos tipos de errores. Está el error intencional y está el error no intencional. Un ejemplo del error no intencional, es aquel error donde un trabajador o un empleado de una empresa hace algo, por ejemplo una transferencia o un depósito por depositarle al cliente X, le deposita al cliente Y. Entonces es un error no intencional, pero el error intencional es aquel error donde la persona está ganando, quiere hacer algo pues que va más allá con otra doble intención. Entonces por eso ese error intencional es el que le llamamos nosotros fraude, ¿verdad? Entonces nosotros dice que la detección, la prevención y detección del fraude, eso descansa sobre el gobierno corporativo y la administración y otros empleados de la entidad. Aquí en este momento el auditor externo, ¿verdad? Él se desliga de toda responsabilidad de un fraude que puede existir, porque quienes tienen que ver esta responsabilidad son los de la empresa como tal, ¿verdad? Pero aquí viene la responsabilidad del auditor. El auditor es responsable de cada vez que él encuentre, por ejemplo, una anomalía en los estados financieros. Él tiene que levantar mano y notificar lo que está sucediendo, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando una persona comete fraude, por ejemplo, el auditor encuentra que se está haciendo ese fraude en la compañía, debe notificar él al gobierno corporativo y a la administración lo que está sucediendo, porque cuando ya hay fraude vienen situaciones legales como de juicio, como de denuncias y para investigaciones, pero ahí el auditor ya no tiene que meterse en esa parte, sino dejarle ese espacio a que la administración y el gobierno corporativo tomen asuntos. Entonces esta norma trata de eso, de que el auditor tiene que tener independencia con lo que está haciendo. Ahora continuaremos con la norma internacional de auditoría 315. Esta norma trata de la identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. En este caso, el auditor debe de investigar acerca de la entidad y su entorno, ¿verdad? A qué se dedica la entidad, quiénes son sus clientes, quiénes son sus socios que pueda tener la entidad. Y dice acá la responsabilidad del auditor. La responsabilidad del auditor de identificar y evaluar los riesgos de error material en los estados financieros mediante un entendimiento de la entidad en su entorno. Vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? Que aquí ya el auditor es responsabilidad de él de identificar y evaluar los riesgos de los errores materiales. Error material son aquellos errores que tienen un alto peso en lo que son los estados financieros, ¿verdad? Todo aquello que es material es aquello que representa una gran parte, ¿verdad? De los que representan los estados financieros, que tiene impacto en los estados financieros como tal. Este entendimiento es un proceso continuo y dinámico de obtención de la actualización y análisis de información durante la auditoría. O sea que el auditor, en el proceso de la auditoría, él tiene que tener información de la empresa, ¿verdad? Permite al auditor planear la auditoría y evaluar los riesgos. La información obtenida puede servir como evidencia de auditoría. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Que el auditor necesita información suficiente para tenerla como una evidencia en algún momento que a él se le solicite, ¿verdad? O que él pueda opinar algo o a decir alguna declaración. Él tiene que basarse en algo que él tiene como la información. El objetivo, dice,
El objetivo del auditor debe identificar y evaluar los riesgos de error material debido a fraude o error que pueden existir en los niveles de estado financiero y aseveraciones. ¿A qué se refiere? Dice de error material debido a fraude, ¿verdad? Sabemos nosotros que el error material es aquel error que tiene alto peso o que representa en los estados financieros. Entonces, por esa razón se considera como un error material o error que puede existir en los niveles de estado financiero y aseveraciones. Cuando habla de aseveraciones, se está refiriendo a aquellas declaraciones que hace la empresa, por ejemplo, en los estados financieros, cuando la compañía pone las notas a los estados financieros de una forma explícita, ¿verdad? Y hay otras cosas implícitas en los estados financieros, como por ejemplo cálculos que ellos hacen, ¿verdad? Por ejemplo, las ventas. Nosotros sabemos que las ventas están en global, pero para llegar a las ventas tuvieron que ver multiplicado el valor de los artículos por el precio para llegar a la venta. Entonces las aseveraciones son esa información aparte, adicional, que la entidad tiene en los estados financieros. Definiciones. Representación dice que la administración incorpora en los estados financieros y que el auditor utiliza en la identificación y evaluación de los riesgos de error material. Riesgos de negocio. Riesgo que resulta de las acciones, eventos o circunstancias que pueden afectar de manera adversa. Todas aquellas acciones que pueden afectar de manera adversa en la empresa, de manera adversa la capacidad de la entidad para cumplir sus objetivos y metas. Claro, porque si se hace una acción negativa en una empresa, puede ser de que una persona le pueda estar sacando provecho, si se puede decir, de una forma malintencionada, o pueden llevar a la empresa a que el negocio pues vaya a llevar a la quiebra, y de esta forma pues se da el riesgo del negocio. Ahora vamos a hablar de lo que es el control interno. Control interno. Nosotros sabemos que la mayoría de las empresas es necesario que tengan un control interno. ¿Por qué razón? Porque en el control interno es donde la empresa tiene todas las medidas necesarias para que todos los procesos, para que todo se cumpla, ¿verdad? Entonces acá el proceso dice diseñado e implementado por la entidad con el fin de brindar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos y metas de la entidad en la confiabilidad de la información financiera. La mayoría de empresas deberían de tener un control interno. Estos controles hacen de que el riesgo se pueda minimizar en una empresa, el riesgo de fraude, porque todo está, se puede decir, fiscalizado, todo lo que las empresas hacen. Pero como les estaba hablando anteriormente, que este control interno es responsabilidad de la administración y del gobierno corporativo. Se consideran riesgos significativos. Aquellos riesgos, dice, como transacciones complejas, dicen los cambios económicos contables, las transacciones significativas entre partes vinculadas, información con alto grado de subjetividad, dice, en los riesgos, transacciones significativas fuera del curso normal del negocio, esa parte. Hoy hablaremos, vamos a seguir hablando de la NIA 330. Dice que esta NIA trata de la responsabilidad del auditor de planear y implementar respuestas a los riesgos de representación errónea de importancia relativa, identificados y evaluados durante la auditoría de los estados financieros. Dice que el auditor debe de evaluar una serie de preguntas generales respecto a la auditoría. El objetivo de esta norma, el auditor debe de obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa. Cuando se refiere a suficiente y apropiada evidencia, quiere decir de que él tiene que tener una superior cantidad y calidad de información que a él le sirva, ¿verdad?, para la auditoría. A través de la planeación e implementación de respuestas
apropiadas, dice, a los riesgos. Vamos a hablar acerca de lo que son definiciones, procedimientos sustantivos. Procedimientos de auditoría desarrollados para identificar representaciones erróneas de importancia relativa a nivel de aseveración. Como les estaba explicando, la aseveración es información adicional que la compañía tiene, ¿verdad?, extra en los estados financieros, ¿verdad? Entonces, dentro de los procedimientos están lo que son pruebas de detalle, revisar ventas, efectivo, hacer cálculos. Esas son las pruebas de detalle. Por ejemplo, una empresa quiere verificar los ingresos que aparecen en los estados de resultado. Tiene que verificar, por ejemplo, una empresa que vende, por ejemplo, que venda leche, por ejemplo, tiene que verificar, comprobar la producción, el total de la producción con el precio de venta, y hacer comparativos con los ingresos que aparecen en el estado de resultado. Procedimientos analíticos sustantivos. Aquí vienen lo que son las razones financieras, por ejemplo, la rotación del inventario, rotación de cuentas por cobrar, a clientes, porque la empresa puede decir de que tiene políticas a 90 días, a 30 días, pero en las razones financieras sale de que son otro tiempo el que tiene, ¿verdad? Y también que el inventario lo vende en 90 días, pero en las razones financieras nos dice que lo vende a 30. Esa parte. Pruebas de control. Dice que son procedimientos desarrollados para evaluar la efectividad operativa. Todo lo que tiene que desarrollarse con lo operativo de la empresa para que todo salga bien tiene que ser pruebas de control. Y respuestas generales. El auditor debe de planear respuestas generales a los riesgos evaluados de representaciones erróneas de importancia relativa a nivel de estado financiero. El auditor debe de evaluar estas representaciones, ¿verdad? Estas respuestas pueden incluir el uso del escepticismo profesional. ¿Qué es lo que quiere decir acá? El escepticismo profesional es que el auditor va a tener una sola palabra. Siempre, cuando le soliciten, cuando le hagan una pregunta, él siempre mantendrá la postura de lo que habló la primera vez, ¿verdad? No puede estar cambiando, no puede estar de lo que dijo una cosa, no se puede contradecir en lo que dice, ¿verdad? Asignación de personal con experiencia y las capacidades necesarias para asumir el trabajo de auditoría. Dependiendo de esas respuestas, él necesitará una asignación de personal con experiencia en lo que sea la auditoría externa, para que él no pueda tener problemas, porque si él tiene un personal inexperto, será problema. Tiene que tener personas capacitadas para que puedan llevar a cabo la auditoría en el tiempo que se le haya establecido. Ya para ir finalizando, también dice diseñar procedimientos de auditoría para obtener una evidencia de auditoría relevante. El auditor puede establecer procedimientos alternos en auditoría, procedimientos que él puede verlos si son efectivos y puede pues echarlos a andar en la auditoría, ¿verdad? Para que él pueda llegar a un fin. Y otra, ya para concluir, el auditor también tiene que estar seguro tiene que tener suficiente evidencia de auditoría, porque recuerden que al final el auditor dará una respuesta, dará una opinión en los estados, dará una opinión, y pues en la mayoría de casos el auditor llega a la conclusión de que si no encuentra anomalía, de que los estados financieros pues están desarrollados razonablemente, ¿verdad? Entonces, que muchas gracias por la atención y por este video.